Ahora sí, perfecto, estamos grabando. Como les decía, les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar o iniciar con el tema de esta noche. Sí, vamos a ir al modo de presentación. Perfecto, ahí estamos. Ahora sí, estamos con el tema de Caín y Abel, ¿no? Que les había comentado a los que estaban desde hace un momentito que se convirtió esta historia en el primer asesinato de la historia de la humanidad, porque después de que Adán y Eva fueron desechados del paraíso, fueron excluidos, entonces pues ya Dios los bendijo con unos hijos y posterior a eso, los hermanos Caín y Abel, pues sucede este trágico acontecimiento, ¿no? El cual vamos a tener la oportunidad de analizarlo el día de hoy, porque muchas veces vemos en dibujos animados, incluso los niños se lo saben bien la historia, pero ahora sí vamos a ver cómo es que se aplica a nosotros también, ¿no? Los adultos. Entonces vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica, para lo cual todos los que tengan Biblia pueden tomar sus Biblias, ir al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a hacer la lectura del capítulo, perdón, de Génesis capítulo 4 del 1 al 15, ¿sí? Entonces, ¿hay algún varón tal vez que nos pueda ayudar con la lectura? Bien, si lo tienen, pueden hacer la lectura y si no me siguen, ¿sí? Dice lo siguiente, en Génesis 4:1, en mi Biblia titula Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera
que le hallara. Bien, espero que me hayan podido seguir en la lectura que nos muestra, ¿no?, de cómo es que sucedió el asesinato entre estos dos hermanos, ¿no? Ahora vamos a tratar de pasar al siguiente, no sin antes reflexionar que Caín y Abel pertenecían a una familia, ¿no es cierto? Imagínense en la actualidad, eso, cuando escuchamos en las noticias, tal vez que alguien mató a su hermano, a su madre, a su padre, es algo que nos consterna, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que suceda esto dentro de la misma familia? ¿Qué lleva a hacer al hermano en este caso qué lleva a tomar esa decisión, ¿no? Entonces podemos identificar, pues, que no fue de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando nadie se levanta pues diciendo voy a asesinar a mi hermano, ¿no? Entonces eso es alguna decisión que se ha formado o se ha ido, un pensamiento que ha ido trabajando en su cabeza, ¿sí? Durante un tiempo hasta que termina en este acontecimiento tan trágico. Y lo mismo pasa actualmente, ¿no? Cuando se quiere hacer algún daño, no se hace generalmente de la noche a la mañana, sino que primero está en los pensamientos, lo incubamos en nuestros pensamientos y luego finalmente pues desemboca, ¿no?, con algo de maldad. Ahora, ¿qué lo llevó a hacer esto a Caín? Eso lo vamos a analizar punto por punto, ¿no? Vamos a pasar entonces al texto de oro, que está en Génesis 4:7, lo tenemos en la pantalla. Si alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor. Yo, ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Amén. Bien, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿no es cierto? Entonces, no, o sea que en algún momento quizás sentimos que alguien está siendo más reconocido que nosotros o su trabajo es más valorado que el de nosotros, ¿no? Entonces, no por eso nosotros nos tenemos que bajar la cabeza o sentir algo, o si en algún momento, quizás es inevitable, ¿no? El sentir, no sé, que tu trabajo no es valorado, por ende a uno mismo tal vez le afecta, pero bueno, a pesar de todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos tomarlo en esos casos, por ejemplo, como tiempo de aprendizaje, como alguien, si otra persona está siendo más reconocida que nosotros, entonces pues tomarlo como ejemplo, ¿no? Y aprender de esa persona, porque está claro que la competencia es con uno mismo, ¿no? No es con la otra persona. Entonces, por eso, si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros ante una situación así? Entonces, seguir haciendo el bien, ¿no? Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Si empezamos a incubar sentimientos de por qué él y no yo, tal vez otros sentimientos que no está bien, entonces dice ahí, claro, que el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces podemos terminar ofendiendo tal vez a la otra persona o sintiendo algo que no está bien, ¿no? Algo contra esa persona, algo que no sea bueno, ¿no? Entonces, este es nuestro texto de oro para que podamos reflexionar en ello. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta, ¿no? Está más que claro que tenemos que hacer el bien, porque esto lo dice Dios, le dice a Caín, ¿no es cierto? Porque después de que Adán y Eva pecaron, ellos pues lógicamente ya nacen también con esa genética, podemos decir, en su sangre ya corría el hecho de ser pecadores, ¿no? Entonces
que tendían a hacer el mal, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que Dios le dice eso. En pocas palabras, no se preocupen si, bueno, si la otra persona ha sido más reconocida, usted siga haciendo el bien y en su momento será enaltecido. Pero si no, entonces podemos terminar como Caín, poseídos por la ira, por la rabia, por el rencor y todos aquellos que no es nada bueno para nosotros los cristianos y bueno, para nadie, ¿no? No es bueno eso. Así que les invito a que puedan pues aprender, podamos aprender este texto de oro que realmente va a ser de gran bendición para nosotros. Creo que aquí mi Canvita está con algunos problemitas, no quiere pasar a la siguiente hoja. Estoy con problemitas de señal desde la tarde, pero bueno, a ver, vamos a ver, esperamos que se solucione. Sí, entonces, como les decía, Adán y Eva, después de que ya fueron echados del paraíso, que se llevó el tema en la anterior, hace 2 martes atrás, o hace 2 semanas atrás en realidad. Entonces, ellos fueron bendecidos pues con los hijos, ¿no? Con los que acabamos de leer ahorita, que son Caín y Abel. ¿Para qué fueron bendecidos? Para que fructificaran y se multiplicaran y no para que se redujeran de esa manera y tan pronto, ¿no? Ahí vemos la ocupación de cada uno en la parte inferior acá. Caín, que era labrador o agricultor, y Abel, que es el pastor de ovejas, ¿no? Bien, ahora, la ofrenda de Caín rechazada. Hemos leído en el libro de Génesis por qué fue rechazada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos unas 3 razones. Primero, vemos que en Caín hay una actitud, una mala actitud, ¿no? Un corazón desobediente también. La mala actitud, ¿por qué lo decimos? Aquí lo vamos a ver en Génesis también. Incluso cómo le responde a Jehová, ¿no? Entonces vamos a ver si es que lo tienen en su texto, en su Biblia a mano, está en el libro de Génesis 4:9, del mismo que ya leímos, en Génesis 4:9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, responder así, creo que ni a los padres respondemos de esa manera, ¿no? Con esa mala actitud, un poquito de arrogancia tal vez, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa actitud pues no agrada a Dios, ¿no? Y también la negativa de considerarse pecador. Pasa que él al ofrecer una ofrenda aquí, la imagen que estamos viendo, que era el fruto de la tierra, entonces, no era algo que derrame sangre. Y sabemos que en el Antiguo Testamento lo que se considera para el perdón de los pecados es el derramamiento de sangre, ¿no? Aquí podemos ver cómo era cuando la persona pedía perdón, ¿no? Tenía que llevar un cordero, el cual tenía que ser sacrificado y esa sangre que derramaba el cordero, entonces hacía esa remisión de pecados y ese cordero tenía que cumplir ciertas condiciones también. Entonces podemos ver que estaba lejos de esa situación la ofrenda de Caín. Entonces, al presentar él el fruto de la tierra, algo así como lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente ya es, no sabemos qué es exactamente en ese tiempo lo que producía, pero sabemos que también era fruto de la tierra, pero no había sangre alguna para derramar, entonces quiere decir que él no se consideraba tal vez un pecador, ¿no? Como podemos ver, pareciera con esa actitud que tenía, pues pareciera que todo estaba bien y no, él tranquilo, ¿no? Entonces, y también
otra razón por la que fue rechazada es porque no creyó en que Dios había prometido enviar el Cordero de Dios que quita el pecado. En Génesis 3:15 ya decía que iba a haber, ¿no? Anunció Dios en cuanto, en el mismo momento que los ha castigado o les decía las palabras de maldición, tanto a la serpiente como a la mujer, entonces ya le había dicho que iba a haber un Salvador, ¿no? Lo vamos a ver en Génesis 3:15. Ahora mismo lo vamos a leer. Ahora, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en eso, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, quiere decir que había, pues, que de la simiente suya, de la mujer en este caso, iban a ser una persona que le iba a herir, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba anunciado ya que el Cordero de Dios iba a venir. Pero hasta que no ocurra eso, el cordero que tenía que ser sacrificado era pues de ese tiempo, el mejor que no tenga defecto y todo eso, y el que vea pues más sano, ¿no? Más puro, más íntegro, y además tenía que cumplir la condición de ser primogénito. Esa manera era de presentar las ofrendas para remisión de pecado, ¿no? Y esas ofrendas, como lo ven acá, de esa manera consumía. Cuando Dios lo aceptaba, lo consumía el fuego. Entonces, eso lo vamos a verificar en el libro de Levítico 9:24, de qué manera eran consumidas las ofrendas en todo lo que es el Antiguo Testamento, y también en Primera de Reyes 18:38. No sé si alguien lo tuviera, a ver, alguno de los participantes, vamos a invitar a que nos ¿Qué puedan. cita es? Levítico 9:24, sí. Giselle nos va a ayudar con Levítico 9:24. Ya. Vale. Y con Primera de Reyes 18:38. ¿Algún voluntario por ahí? Franklin, tal vez nos quiere ayudar con Primera de Reyes 18:38. ¿Está con Biblia, Franklin? Ya Levítico. ¿Ya? Adelante. Amén. Levítico 9:24. Dice, salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. ¿Ve? Como podemos escuchar, entonces el fuego consumía las ofrendas de las que Dios se agradaba, ¿no? Entonces, en este caso, el de Caín no ha sido de agrado al Señor. Mientras alguien me puede buscar, por favor, me puede ayudar con buscar el Primera de Reyes 18:38. Así que el sábado es la final. Primera de Reyes 18:38. Sí, sí, Amén. Primera de Reyes 18:38. Amén. Entonces, sí, yo. Adelante. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Muchas gracias, Franklin. Entonces vemos de qué manera consumía, ¿no? El holocausto, la ofrenda que presentaban, pero siempre y cuando sea de agrado al Señor. En cambio, la de Caín no fue agradable, ¿no? Aquí vamos a ver la cita donde dice en Génesis 4:4,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense ustedes que no dice solamente a su ofrenda de Caín, no lo miró bien, sino dice a Caín y a su ofrenda. No miró con agrado, dice. Si bien es cierto, no dice que el fuego no lo consumió, pero sí sabemos cómo se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Qué manera de saber teníamos que Dios se estaba agradando de esa ofrenda. En cambio, aquí la de Abel dice, y Abel como trajo de los primogénitos de sus ovejas, primogénitos son los primeros, ¿no? O sea, son los más selectos también. De lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, dice por eso. Entonces es muy importante también la actitud que hay detrás de dar una ofrenda, ¿sí? Entonces, no solamente, en realidad la ofrenda llega a ser como que el resultado, ¿no? De lo que primero dije, bueno, yo predisponemos en nuestro corazón, bueno, que voy a llevar a Dios este día o este mes, que voy a ofrecer, ¿no? Pero si bien ahora ya no ofrecemos cordero, porque ya hemos sido, gracias a Dios, hemos sido dotados de un cordero que vino a quitar el pecado del mundo, y ya él se sacrificó por nosotros y ya hizo ese derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la ofrenda del primer mártir, que en este caso ha sido Abel, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿por qué se agradó tanto de la ofrenda de Abel? Porque una de las respuestas es pues porque el único objetivo de Abel era agradar a Dios, ¿no es cierto? Porque aparte de que lo eligió de los primogénitos, eligió el más gordo. Entonces, toda persona que quiera agradar a alguien, en este caso, imagino que todos en alguna ocasión nos hemos enamorado o hemos tratado de conquistar a alguien. Si queremos que le agrade algo, elegimos de lo mejor, ¿no es cierto? Incluso muchas veces hasta se endeudan, ¿no? Entonces, bueno, eso es porque queremos que a alguien le agrade, ¿no? Lo que le vamos a entregar. Y eso es lo que hizo Abel, elegir de lo mejor para que pueda agradar a Dios. Tenía una reverencia única a Dios, que lo hacía actuar de esa manera diferente a su hermano Caín, ¿no es cierto? Que bueno, no era su principal objetivo agradar a Dios. Quizá como también Caín presentó su ofrenda, esto quiere decir que él cumplió con su parte. Nosotros también muchas veces podemos cumplir con nuestra parte. Bueno, toca ir a la iglesia, toca ofrendar, hacemos, pero ¿con qué actitud lo hacemos, no? Entonces eso es muy importante reflexionar. Para mí ha sido este tema, al estudiar este tema, he podido reflexionar bastante también, porque a veces lo hacemos las cosas de forma mecánica, automática, ¿no? Entonces, pero lo que hay que preguntarse es si lo que estoy ofrendando, lo que estoy ofreciendo, le agrada a Dios. Y esto no solamente de cuestión económica ¿no? O en este caso del cordero, no solamente hablando de eso tangible, de eso que se ve, sino que también hay otros tipos de ofrendas que vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, el número 2, estamos viendo el por qué se agradó tanto de la ofrenda de Abel, ¿no? Porque el número 1 era porque su objetivo era agradar a Dios. Entonces nosotros, estoy segura que todos los que estamos conectados acá tenemos el objetivo de agradar a Dios, o al menos si no, ese no era nuestro objetivo, quizás porque no, por diferentes razones, ¿no? Porque recién estoy involucrándome en cuestiones en todo esto de la iglesia, de ser cristiano tal vez. Bueno, pero reciban ustedes de la noticia o
o la buena nueva de que nuestro objetivo, el objetivo de los cristianos es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque su palabra dice que es 3 veces santo y además, de verdad, Dios se pasa de bueno, ¿no? Entonces, tantas cosas que hace por nosotros, por guardarnos, por cuidarnos en todo tiempo. Realmente en esta pandemia creo que los que menos hemos sido afectados en la iglesia ha sido pues las personas que asistimos, ¿no? Y bueno, tuvimos una pérdida así de una hermana, pero única fue la que, bueno, fue voluntad de Dios que decidió llevársela. Pero bueno, nos ha cuidado de una manera tan visible, tan que no lo podemos negar, que Dios se agrada, o más allá de que se agrada, es fiel con nosotros. Entonces, pues les invito a todos los que quizás se están integrando recién a que crean en un Dios que hace todo para cuidarnos, para protegernos. Y si por algún tiempo estamos en un tiempo de prueba, en un tiempo que quizás no está tan agradable, pero sabemos que Dios ya nos dio la victoria, de alguna manera va a venir la solución. Respiro y la liberación vendrá, dice Dios, de algún lugar. Entonces, estemos confiados en que Dios va a obrar a favor nuestro, pero hay que tener como objetivo agradar a Dios, y esto se puede hacer solamente conociéndolo a Dios, y la mejor manera de conocer a Dios es leyendo su palabra, escuchándolas, yendo a las prédicas, escuchando todo lo que nos permita conocer a Dios. Entonces solo de esa manera podemos enamorarnos para agradar a Dios. Porque como les decía, solo cuando uno se enamora, trata de agradar a esa persona. Porque si no lo conocemos, lógico, no nos interesa si le agrada o no. Pues si le agradó, buenísimo, ¿no? Pero si no, pues ni modo, ¿no? Entonces, en este caso, antes de quizás al mismo tiempo que nos trazamos el objetivo tal vez de agradar a Dios, también sea nuestro objetivo conocer a Dios, ¿sí? Entonces, seguimos hablando de qué fue lo que agradó a Dios, qué le agradó tanto de Abel. Entonces, Abel también demostró una verdadera fe en Dios, ¿no? Por su obediencia absoluta y confianza en Él. Entonces, esa fe, tengamos esa fe de que Dios va a hacer todo conforme a su voluntad, y su voluntad siempre es agradable y perfecta. Entonces no dudemos de que Dios quiere lo mejor para nosotros, y además Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros, porque nosotros no, es imposible con esa mentecita que tenemos tan falible. Podemos ver nuestros errores, o sea, yo les invito, ¿no?, a que podamos analizarlos. Yo también analizo y digo, ¿cómo me puedo equivocar en esto que estaba tan claro, ¿no? Pero bueno, a veces actuamos así, entonces nosotros mismos no sabemos lo que es bueno para nosotros, pero Dios sí, porque Él es nuestro hacedor, ¿no? Entonces, el número 3 dice, Abel tuvo la humildad de confesarse pecador, mostrando obediencia y fe al ofrendar el cordero sobre el altar. Entonces nosotros también debemos reconocer nuestra condición de pecadores. Todos sin excepción pecamos, dice la Biblia. Entonces, quizás no cometemos los mismos errores o los mismos pecados, pero de diferentes maneras, siempre nadie es santo. Entonces tenemos que tener esa humildad para confesarnos y bueno, también reconocer que somos pecadores, pedirle perdón al Señor, ¿no? Y también tener en cuenta nuestras ofrendas, ¿no? Ahora, no sé si se logra ver bien. Estaba bonita la imagen, pero cuando ya está la pantalla amplia, creo que no se ve tanto, pero está en el libro de Hebreos 9:22.
Entonces, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso, al parecer, Abel lo tenía claro. Dice lo siguiente, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, según la ley, ellos estaban pues bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, también en ese tiempo tenía que ser purificado eh, con sangre, pero de animales, ¿no? Actualmente ya no es de animales, ¿no? Ahora, examinemos el corazón de ellos para ver si estaban prestos para hacer la voluntad de Dios. Hemos visto la actitud, hemos leído, ¿no? Acerca de la actitud de Caín, que no se veía que tenía ganas de agradar a Dios, y también como le contesta. Dios es bueno, Dios es tan bueno que incluso le dice lo siguiente, ¿no? A Caín les va dando como advertencias, ¿no? Y dice aquí en Génesis 4:5, 4:6 sería. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dice, ¿no? Si bien, ahí le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, una vez que eso es después de que presentaron sus ofrendas, ¿no? Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, a Abel y a su ofrenda, ¿no? Entonces, le va dando advertencias de que no estaba bien su actitud. Y finalmente, incluso la manera de cómo le contesta, ¿de acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dice, ¿no? Entonces en ningún momento se ve que él tenía ganas de agradarle a Dios. Entonces, pero ¿a razón de qué fue esto? De que sintió envidia prácticamente por su hermano, ¿no? De su hermano, de que su hermano, de la ofrenda de su hermano, que fue más agradable para Dios. Entonces, puede suceder también en muchas circunstancias. En este caso, por ejemplo, él se siente, ¿no? Ofendido y trata de herir a su hermano. Bueno, en realidad, sí, lo mató, ¿no? Actualmente sucede también eso, quizás no lo matan, pero sí alguien que se ofende, alguien que se siente ofendido, normalmente descarga su ira sobre la otra persona. Eh, Eso es muy real. En el colegio lo podemos ver realmente cómo los chicos hacen bullying a los otros. Entonces, como estimo que todos, bueno, la mayoría aquí tienen hijos que están en el colegio, eso es algo para el cual el padre también tiene que prepararlo, porque a nosotros como profesores se nos hace complicado detener un caso de bullying. Muchas veces yo hasta he tenido que amenazarlos ya para que ya no hagan bullying a otra persona, porque en un caso, por ejemplo, les dije, mire, porque la niña estaba saliendo del psiquiatra, entonces, y ellos seguían diciéndole cosas que le iba a afectar, entonces yo les tuve que decir, si la niña vuelve al psiquiatra, es responsabilidad completa de ustedes, porque ya había hablado de buena manera y no la dejaban de insultar. Entonces, tuve que decirles eso. Así que ustedes encárguense de que no vuelva la niña al psiquiatra. Trátenlo de la mejor manera posible, porque si no, ustedes van a pagar su tratamiento en el psiquiatra. De esa manera tuve que decirles a los chicos porque para que dejen ya de hacer ese bullying, ¿no? Entonces, normalmente esto, ¿por qué ofendemos? ¿Por qué se ofende a las otras personas? Porque alguien también lo hirió a esa persona y descarga pues su ira sobre la otra persona o su molestia, pero en este caso se sintió ofendido Caín, ah, se sintió muy molesto también por lo que Dios se agradó más de la ofrenda de su hermano y de su hermano, obviamente. Entonces, que descargó en alguien que no tenía la culpa realmente, ¿no? Que según él sí, pero sabemos que pues no, Abel en ningún momento lo hizo con la intención de
de presentar mejor ofrenda que su hermano, simplemente tenía el objetivo de agradar a Dios. Entonces, vemos que en el corazón de Caín estaba lejos el querer agradar a Dios. Quizás era cumplir algo, pero no el agradar, ¿no? En cambio, en la de Abel está más que claro que su objetivo era hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Y nosotros también tenemos que estar prestos para hacer la voluntad de Dios. Pero realmente ahora es un tiempo de que podamos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente nosotros estamos prestos para hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente lo que nos parece que está bien? O también, o hacerlas las cosas porque sí la tengo que hacer y nada más. Entonces son preguntas a las cuales tenemos que darnos respuesta nosotros mismos, porque si no, estaríamos perdiéndonos de muchas bendiciones de Dios, estaríamos lejos de Dios, ¿sí? Lejos de agradarle a Dios. Y sabemos que la persona pues que no le agrada a Dios no goza de los beneficios del Padre, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, ¿qué tipo de ofrenda le podemos ofrecer a Dios? Tiempo, energía, ¿no? En este caso, en la cuestión de tiempo, pues ahí normalmente es porque, o si estamos ocupando tiempo, es porque estamos sirviéndole con nuestros talentos, ¿no es cierto? Ya sea cantar, ya sea, puede ser enseñar, tocar algún instrumento, entonces también es una manera de ofrecer a Dios, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Es lo único que no se puede comprar con dinero, o sea, es mucho más que el dinero, incluso el tiempo. Entonces, ofrendarle a Dios el tiempo es realmente valioso, ¿no? También podemos ofrendar con las posesiones que tenemos, ¿no? O dinero. Entonces, no sabemos que si hay alguna posesión, la hemos comprado tal vez, ¿no? Entonces, hay alguien que está con hijita. Por ejemplo, Ok. Entonces, ahora, si bien nosotros estamos con todo para poder ofrendar a Dios. Por ejemplo, todos tenemos tiempo, ¿no? Todos tenemos energía, todos podemos sacar tiempo, todos podemos sacar energía. Y también todos tenemos pues algunas posesiones o dinero también, porque trabajamos de diferentes maneras, ¿no? Entonces vemos que esta parte nosotros podemos darle a Dios. Esta sería nuestra ofrenda actual, ¿no es cierto? Ahora, si bien ya ofrendamos de esto, lo que ya lo estamos haciendo, ahora, cuando ofrendamos, lo damos con un corazón alegre, lo damos con un corazón alegre, por ejemplo, cuando invertimos nuestro tiempo o cuando estamos haciendo algo que sabemos que es para Dios, entonces lo hacemos con un corazón alegre o lo damos por obligación nomás. Lo damos porque realmente queremos dar, porque queremos que sea, que Dios se agrade de nosotros, ¿no? Y damos lo mejor también. Si bien es cierto, por ejemplo, los domingos sucede mucho eso con la ofrenda de dinero, ¿no? Entonces yo en este tiempo estoy aprendiendo en realidad ir ya con una ofrenda, ¿no? Determinada, una cantidad determinada, ¿no? Entonces, para no estar buscando ahí recién y si no encuentro, darle lo que encuentro, entonces podemos también hacerlo así, ya definiendo, esto va a ser para mi ofrenda. Porque en el momento que ya estoy yendo, sé que estoy yendo a la casa de Dios y bueno, ¿y qué le estoy llevando? ¿No es cierto? Entonces, lo que ofrendemos y también dice que que no lo hagamos por necesidad, ¿no? Sino es porque nosotros querramos dar sería con un corazón alegre,
no por obligación, sino porque nosotros queremos ofrendar, porque nosotros queremos hacerlo, ¿no? Y tratar de dar lo mejor y no lo que nos sobra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que procurar que nuestras ofrendas sean aceptadas por Dios. Imagínense nosotros ofrendando y estas ofrendas no sean aceptadas por Dios. Sería un terrible error que seguramente si reflexionamos muchas veces lo hemos hecho quizás no con alegría, quizás lo hemos hecho porque tenemos que hacerlo y quizás no ha sido lo mejor. Estas tres cosas son muy importantes para que Dios acepte nuestras ofrendas con agrado. ¿Y quién quiere que sus ofrendas sean aceptadas por Dios? Todos. Todos queremos que nuestras ofrendas sean aceptadas por Dios, ¿no es cierto? Pero tienen que cumplir esas condiciones de darlo con un corazón alegre, darlo porque sí lo quiero dar, no porque alguien me obligue, y dándole lo mejor que yo considero, ¿verdad? Entonces, dice, ya si bien ya no hay los sacrificios de matar a los corderos, de sacrificar a los corderos. Entonces, actualmente tenemos una persona, tenemos un ser en realidad que ha dado su vida por nosotros, ¿no es cierto? En Mateo 26, 28, que está ahí en la pantalla, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, ahí tenemos a Jesucristo que ya derramó su sangre por nosotros. Es por eso que actualmente nosotros ya no necesitamos hacer que un cordero derrame sangre, sino ofrendamos, como le digo, de esta manera, ¿no? Con tiempo, energía, posesiones y con estas tres condiciones estaríamos, tendríamos que a tratar de hacer lo posible para que Dios se agrade de nuestras ofrendas. Y eso sin duda parte por la actitud con la cual damos, ¿no es cierto? Entonces, ya para ir finalizando, hay algo muy importante que perdió Caín al cometer este asesinato. No solamente perdió su hermano, sino es algo que realmente podemos analizar ahorita. ¿Qué cosas perdió Caín? ¿No es cierto? Entonces, si quisiera alguien responder, tal vez así, no pedimos respuesta exacta, sino un análisis más o menos de qué cosas consideramos que perdió Caín al hacer todo esto. Perdió la paciencia, no sé, me gustaría que tal vez puedan opinar alguien que desee, pues, ¿no? Dar su opinión acerca de qué perdió Caín al asesinar a su hermano o al tener esa actitud también, ¿no? Por favor, la palabra es con ustedes. Hola, Hola, hermana. Adelante. Erika. Su salvación. Amén. Su salvación. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más, tal vez? ¿Qué perdió Caín? ¿Qué más perdió? Habla pues. Ok. Sí, también por la envidia que tuvo a su hermano y no arrepentirse, sino que la envidia lo llevó a cometer el crimen. Entonces, por falta de perdón, perdió su salvación. Sí, así es. Muchas gracias, hermano. Bien, aquí vamos a leer en el libro de Génesis, seguimos en el libro de Génesis 4:14. Dice ahí, mejor lo vamos a leer desde el 12, ¿ya? Cuando Dios lo está diciendo,
cuando Dios, desde el 11, de 4:11, que Dios lo está maldiciendo. Dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y errante y extranjero serás en la tierra. Entonces ha sido echado también de la tierra, ¿no? Ya no estaba en el mismo lugar y además ha sido maldecido y que dijo que la tierra no le iba a dar su fuerza, ¿no? Entonces, o sea, que ya no iba a producir de la misma manera. Si él bien era pues agricultor experto, ¿no? En hacer, me imagino, todo tipo de producción, lindas frutas, verduras y todo, pero en este caso ya no le iba a dar la misma ya fuerza, ¿no? Entonces dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, dice, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Entonces también perdió esa comunión con Dios, es que lo tenía de prácticamente, así vemos que dialogaban, ¿no es cierto? Hacía algo malo y Dios se acercaba, pero en este caso, él ya pierde la presencia de Dios, porque él mismo dice, me esconderé, o sea que realmente fue echado con todo Caín. Y bueno, Dios tuvo misericordia y le dice todavía que nadie le iba a hacer daño porque Dios le puso una marca, ¿no? Cuán bueno es Dios, queridos hermanos, que después de que Adán y Eva pecaron, el mismo Dios lo- los- se los hace pieles, túnicas de pieles de animales, ¿no? Lo mata a los animales, le saca su piel y les hace vestidos a Adán y a Eva, ¿no? Para cuidarlos, para protegerlos, bueno, para que no sientan esa vergüenza que estaban sintiendo de estar desnudos. Entonces, ahora resulta que después de que Caín asesina a su hermano, encima le pone Dios, le da como algo, podríamos llamarlo como una protección, y le pone una marca de tal modo que nadie le haga daño, ¿no? Entonces, podemos ver la bondad de Dios en todo tiempo. Y bueno, lo peor que podemos hacer, queridos hermanos, es perdernos de la presencia del Señor, de ser echados de su presencia, ser echados del lugar donde estamos disfrutando de muchas bendiciones. Entonces, yo les invito a que podamos revisar cómo está nuestra actitud. ¿Nuestra actitud está como la de Caín o como la de Abel? Porque si está como de Caín, nos está diciendo, Señor, no hemos llegado al extremo de asesinar a nadie, pero si estamos sintiendo alguna envidia o celos, no sé, algún rencor por alguien, examinemos nuestro corazón. Sabemos que eso no le agrada a Dios. En algún momento todos vamos a ser ofendidos. Eso es, eso es natural. Entonces, pero ¿cómo lo recibimos la ofensa nosotros? Ahí Dios verifica incluso qué tan orgullosos somos nosotros, ¿no? Porque después de la ofensa, pues tengo que perdonar, ¿no es cierto? Porque Dios dice que debemos perdonar. Entonces, porque para que Él también nos perdone. Entonces, sin duda, en algún momento todos vamos a ser ofendidos. Entonces, pero sepa que Dios está midiendo ahí qué tan orgullosos somos. Con razón o sin razón, la mayoría de las personas que ofenden lo hacen sin razón, simplemente porque ellos también tienen una herida. Alguien les ofendió y necesitan descargar su ira en alguien. Yo personalmente he tenido muchos casos, ¿no? No explico. Hay algún audio por ahí que está, bueno, entonces, como les decía, personalmente por mi edad, tal vez en el ámbito que estoy, siempre a algunas personas como que les cuesta obedecer. Y bueno, esa actitud yo la tomo como que
¿Y quién es ella para mandarme? ¿No? Más o menos así. Porque la mayoría de las personas que están bajo mi autoridad, pues son mayores que yo. Entonces, bien, yo realmente lo pongo en manos de Dios para que, bueno, sea Dios el que a su tiempo, ¿no? Pueda realmente valorar los esfuerzos que uno hace, pues, y si uno ha tenido errores, también sea, pues, Dios pudiendo dar alguna solución, ¿no? A todo lo que hacemos. Entonces, eso es la palabra que teníamos para el día de hoy, de que veamos nuestra actitud y si nuestra actitud le está agradando a Dios o no. Y si no le está agradando a Dios, es porque nosotros sabemos que es el bien y que es el mal. Entonces ya podamos reflexionar y volvernos a Dios, pedirle perdón y bueno, pues disfrutar de lograr agradar a Dios y luego disfrutar de todo lo que Él nos ofrece. Realmente es infinita las riquezas que nos ofrece, paz que no cualquiera lo tiene, abundancia en todo tipo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En lo familiar, en lo económico, en la salud. Entonces, pues, agradecida con Dios por haberme permitido compartir esta palabra y bueno, vamos a hacer una oración para que podamos agradecer a Dios por este tiempo y también de que podamos confesar, ¿no? Lo que hay en nuestros corazones, reconocer lo que hay en nuestros corazones. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, te damos gracias por este momento, por esta hora que nos has permitido compartir tu palabra con las personas que estén conectados. Sea usted, Señor, bendiciéndolos, sea usted, Señor, abriendo, Señor, puertas de bendición para cada uno de ellos, Señor. Para cada uno de ellos, Señor Jesús, sea usted proveyendo un nuevo corazón. Provee un nuevo corazón para mí también, Padre amado, un corazón de carne, un corazón que tenga el deseo de buscar cada vez tu presencia, cada vez más, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, por nuestros líderes, y por las personas que se han conectado también en esta hora, en este momento, Señor. Gracias, te damos gracias y te pedimos, Señor, que renueves nuestros pensamientos y que sean conforme a tu voluntad, sean renovados nuestros pensamientos, sean renovadas, Señor, nuestra fuerza y ese corazón, Señor, que sea tierra y tierra fértil, Padre amado, que pueda retener lo que hemos aprendido, Señor, la manera de agradarte con nuestras ofrendas, de tiempo, de energía, también, Señor, con nuestras posesiones, Padre amado. Pero sin duda, antes de agradarte, tenemos que conocerte. Señor, permítenos conocerte. Danos ese deseo de conocerte más. Sabemos, Señor Jesús, que nadie de los que están en este lugar conectados ha logrado conocerte en su plenitud, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres maravilloso, tú eres grandioso, tú que creaste el cielo y la tierra, Señor Jesús, te dignas a mirarnos a nosotros, te dignas a ocuparte de nosotros. Te damos gracias porque un día, Señor, te fijaste en nosotros y permitiste que escucháramos tu palabra. Tú que eres el que guarda, que el que nos guarda a cada uno de nosotros, aquel que nos protege, Señor Jesús. Permite también que podamos echar de nuestro corazón toda raíz de amargura, todo, Señor, que esté estorbando para que tu presencia esté en nuestras vidas, Padre amado. En esta hora te invitamos, Señor, a que puedas entrar en nuestro corazón, morar en nuestro corazón y, Señor, seas tú limpiando toda impureza que hay en nuestro corazón y que nuestra actitud sea el de agradarte, Padre Celestial. Te doy gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor, que ha sido de mucha bendición para mí también, Señor Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú eres. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor, Señor.
Jesús, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongo a cada uno de los que están en este lugar en tus manos, Señor, que tú seas tocando tu corazón en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú tocas el corazón de cada uno de los que están acá, Señor. Toca sus vidas también, Señor. Entras, Padre amado, y que si alguien ha sido ofendido, Padre celestial, sepa perdonar. Que, Señor, logre entender que si la persona que lo ofendió no es porque está sana, Señor, porque una persona sana no ofende, Padre. Una persona que está en paz contigo no ofende, Señor. Sabemos que la persona que ha ofendido a alguien es porque también tiene unas heridas, Señor Jesús. Permítenos, Padre, ser humildes y reconocer, Señor Jesús, que somos pecadores, Señor. Y si hasta este momento hemos albergado algún rencor, Señor Jesús, sea usted liberándonos en el nombre de Jesús de todo eso que no te agrada a ti, Señor, y tampoco nos hace bien a nosotros, Señor. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos un corazón nuevo, un corazón de carne, Señor Jesús. Declaramos un tiempo nuevo para cada uno de los que están en este lugar. Declaramos, Señor, que vienen bendiciones de lo alto, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén, amén y amén.